30 minutos pasaron ya de las 10 de la noche y como cada día martes llegó nuestro momento del segmento Palabra Invertida con Javier Del Ponte, que ya está en nuestros estudios. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Bien, me hiciste arrancar. Sí, rapidísimo. No me estaba sentando y ya estaba... Ya estabas al aire, ¿viste cómo es la aire. vida? Pero lo que pasa es que tenemos el corte a las menos 10, entonces Por supuesto. vamos a tratar de arrancar en punto con tu segmento. Contémosle a la gente que están viéndote aquí, ya mandaron un genio Javi, a través de la señal de Instagram. Estamos haciendo el vivo desde la aplicación de Instagram y de mi cuenta personal, que es Javier Del Ponte, así que bueno, el que quiera sumarse a ese canal de transmisión lo puede hacer también. Les recuerdo a todos los que quieran volver a escuchar los segmentos, que ya estamos al día con la totalidad de los segmentos que han salido al aire, así que desde el canal de YouTube ponen Palabra Invertida, ¿sí? Y ahí van a poder encontrar justamente el canal del segmento y poder revivir los que hayan, digamos, querido, ¿no? Repetir. Okay. Ahí lo tenemos a Nicolás, que manda saludos, a Entre Tus Páginas, a Daniel también, que dice saludos, Feliz Día saludos. del Escritor. Eso, ante todo, gracias. Feliz Día del Escritor. Tenemos un auténtico escritor entre nosotros, que recuerdo cuando comenzaste, ¿te acordás? No te reconocías tanto como escritor. Sí, si no me equivoco, fue el día que viniste a hacer la nota que yo te pregunté algo así, ¿cómo te definirías? Si era como escritor o como, ¿te acordás? Y me dijiste que no te sentías totalmente escritor. Bueno. Lo recuerdo. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias también a los que han mandado saludos por ahí, por el Instagram. Mais, Daniel. Nicolás. Yo voy diciéndote Daniel, Nicolás. Daniel, Nicolás, bien. Muchas Graciela, gracias. Y bueno, está sonando el teléfono también. Sí, recuerdo esa nota que habíamos hecho acá, digamos, a propósito de la publicación del segundo libro. Lo decía pensando, digamos, en realidad en los que serían, digamos, mis maestros, de los cuales ellos todavía no están enterados, digamos, y creo que tampoco se van a enterar nunca. ¿Por qué? ¿No? Y bueno, por ejemplo, digamos, esto que yo comentaba, ¿no? La función del maestro, que es dar y uno tomar, ¿no? Y ser hereje de ese maestro. Y bueno, yo he tenido varios, pero bueno, estaban a miles y miles de kilómetros. Claro. Incluso hablaban otro idioma, así que en ningún momento... ¿Quién te dice que la vida o el destino, si ya están muertos, es más difícil? Sí, ya están muertos, bien, lamentablemente. Ahí sabía que era lo difícil. Bueno, pero... acá preguntan cuándo el próximo libro. Y el próximo libro está en proceso de escritura, sí. Está en proceso, en plena gestión. Estoy escribiendo el tercer libro. ¿Anticipamos algo o no? Y el título, muchos ya conocen, se llama Un Mundo de Novela. Bien. Es una historia un poco retorcida, digamos, que qué raro. Realmente me... sí, qué raro. Pero me interesó el planteo desde la filosofía de la literatura, ¿no? Una pregunta. Los personajes existen, ¿no? ¿Y si existen? Y desde esa... Bueno, justamente... esa es una pregunta que va de trasfondo y hila toda la historia. De hecho, son justamente 3 historias y 2 mundos que se van articulando, relacionando, influenciando. 2 personajes de una novela escrita, ¿no? O en proceso de escritura por Máximo Weber, que es también un escritor de esa historia. Y estos 2 personajes saben que son personajes, tienen conciencia de que son una creación literaria. Sin embargo, ellos saben que viven, y de alguna manera se preguntan justamente si efectivamente existen, ¿no? Y a su vez tienen otro conocimiento interesante, que es que van a morir. Bien. Que el escritor las va a matar al final de la historia. Y por supuesto que ellas van a buscar lo posible para evitar, digamos, ese destino fatal que les tiene deparado Máximo Weber. Bueno, ya anticipamos entonces anticipamos más o menos por qué lado va a ir la novela. Vamos a hablar de qué hoy, contame. Bueno, hoy teníamos una palabra que había dejado Isabel la semana pasada, que era aceptación. Le digo a Isabel, aprovecho para comentarle que acabamos de escuchar el audio que dejó por teléfono. Vamos a estar trabajando la palabra que dejó, que no la estoy recordando en este momento. Aceptación y... no, aceptación es hoy, pero recién llamó y dejó una palabra. No sabía que está pasada, de todos modos, está el audio. Ahora mismo me fijo. Pero vamos a tener un delay convicción. Convicción, ahí está. Muy bien.
Pero vamos a tener un delay de 2 semanas, Isabel. ¿Por qué? Porque a la página de Palabra Invertida llegó un mensaje de Belén Aquino, me lo transmitieron, y planteó la adicción y la compulsión. Bien. Así que me interesaría retomar esa cuestión para hacer justamente una diferencia y una articulación entre adicción y convicción y compulsión, la semana que viene, y la próxima vamos a tomar convicción de Isabel. Bien. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con el tema de hoy. Vamos con el tema de hoy, que era justamente aceptación. Ajá. Bueno, para dar comienzo, digamos, al análisis, en primer lugar, comentarles que a priori parecía algo sencillo, ¿no? Uno rápidamente busca el significado y parece que no tiene demasiadas vueltas, ¿no? La aceptación estaría situada, ¿no?, en esta idea de recibir algo. ¿Bien? Ajá. Ahora, hay una pregunta que parece ingenua, pero en realidad complica las cosas, porque si algo se recibe, alguien tiene que recibir, ciertamente, ¿no? Ahora, ¿es recibir algo de alguien o aceptar en uno mismo algo? ¿La aceptación tiene que ver con lo mismo o con un regalo, con un aceptar un presente? Porque ahí ya se me confunde un poco. Bueno, vamos a decirlo así. Lo que vos planteás como aceptación de uno mismo, Julio, sí, lo vamos a dejar en suspenso. ¿Por qué? Porque si bien es fantástico e interesante, digamos, el planteo que haces, yo creo que en este punto es secundario, no en nivel de jerarquía o de importancia, sino secundario en toda una cadena de lógica. Ajá, ¿sí? Okay. Es decir, la posibilidad de aceptar cierta condición, ¿sí?, ciertas cuestiones, sería, digamos, posterior en una cadena lógica. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me interesa es llevar justamente al inicio de la cadena lógica y empezar a trabajar desde ahí. Okay. ¿No? Entonces, por eso el planteo es, bueno, si hay algo que se acepta, hay algo que se recibe, hay alguien que tiene que estar aceptando y recibiendo, inevitablemente, ¿no? Claro. Pero eso nos mete en un problema que justamente es existencialista, digamos. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está recibiendo, esta persona tiene que existir. Ahora, ¿cuál es la condición de existencia? Para dar justamente la posibilidad, ¿no?, de recibir algo. Porque si algo se recibe, ¿sí?, tiene que haber un receptor. Y en este punto el receptor tiene que existir. Entonces, inevitablemente pensé en otro tipo de consideración de la aceptación. Es decir, una aceptación sin más. Una aceptación sin sujeto. Ajá. Una aceptación sin receptor que acepte. ¿Sí? Ajá. Podría estar figurado más como una tiranía del otro lado y que la aceptación es inevitable. Por lo tanto, justamente no hay voluntad aceptante. ¿Sí? Uh-huh. Vuelvo porque parece, digamos, un poco rebuscado, así que lo voy a volver a repetir. Este tipo de aceptación supone una aceptación sin más. Mera aceptación sin sujeto aceptante. Ok. ¿Sí? Algo así como la nada, darlo hacia la nada, Justamente no hacia la nada, sino a algo que no existe en el punto anterior a recibir. Y que por recibir existe. Ok. ¿Sí? Es justamente un problema lógico. Si yo tengo, digamos, una aceptación sin sujeto, este sujeto existe a partir de la aceptación. Sí, ¿sí? Eso se entiende. Bien. Por lo tanto, digamos... Si no existe el sujeto... no existe, claro. No existe solo a partir de la aceptación de... No, exactamente. Okay. No hablamos justamente de un juicio de no existencia. Este juicio de no existencia es porque hay una aceptación sin más. ¿Sí? Pero sí hay alguien que está ofreciendo. Exactamente. Vamos a decir, no ofreciendo. Vamos a decir, imponiendo. Por eso digo una aceptación sin más. Okay. Bien. Hay una, vamos a decir así, una especie de imposición. Vamos a poner entre comillas. ¿Sí? Bien. A esta imposición, ¿sí?, que viene de otro lugar y entonces provoca una aceptación sin más en un sujeto que hasta entonces es justamente inexistente, pero que en el mismo acto en donde se produce esa aceptación, que es prácticamente una imposición, termina por existir, ¿sí? Y dar juicio de existencia y de aceptación de lo que recibió anteriormente, ¿sí? Okay. Toda esta cuestión que quedó muy abstracta, demasiado abstracta y hasta diría
compleja, imposible de digerir, lo voy a intentar llevar a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que es puramente figurativo, así que tómenlo de esa manera, es ilustrativo, no es un universal, ¿sí? No es una manera de aproximar este análisis a una problemática concreta. Y me refiero justamente a la problemática del autismo, ¿sí? Uno ha escuchado hablar del autismo y está, digamos, en la representación social del autismo esta cuestión de que el niño autista es retraído, de que el niño autista tiene unas relaciones muy concretas y poquitas con algunos determinados objetos, que no se relaciona con todas las personas, incluso que las relaciones son muy pocas. Ha escuchado también decir que el niño autista utiliza un lenguaje muy rudimentario, ¿sí? O como que está en un mundo aparte, ¿no? Como que no está. Hacia ahí voy, ¿no? Parecería no estar, ¿bien? Pero hay algo que lo destaca y podría decir que es fundamento, una característica del autismo, que es fundamento para todas estas otras cosas que nosotros dijimos. Y es que el niño autista o el niño con problemática autista no conecta con la mirada del otro, ¿sí? Vamos a decir así, no mira. Pero el modo en que yo lo estoy diciendo, no mira o no conecta con la mirada del otro, está mal pronunciado, y lo hago a propósito, está mal enunciado y lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero poner en cuestión no es que este chico no mira, sino que este chico no puede mirar. ¿Por qué no puede mirar? Justamente porque, según el problema lógico que estuvimos anticipando, ¿sí?, no se ha producido esta aceptación sin más, esta aceptación sin sujeto, que lo impondría a él en el mundo. Que lo haría existir en el mundo. Aceptarse a sí mismo como ser humano, como ser, digamos, que está en un lugar específico y en ese momento. Claro, pero no se trata de una aceptación de sí mismo. Ajá. Se trata justamente de la imposición que yo digo, esta imposición entre comillas, que viene de otro lugar y que lo sitúa en el mundo. Ajá. ¿Bien? Bien. Vamos a decirlo de una manera más gráfica. No ha sido mirado. Ajá, okay. Un niño que no fue mirado no puede mirar. La mirada lo instituye en el mundo. La mirada le da a alguien su lugar en el mundo. Le da a esa persona el lugar en el mundo, porque justamente a partir de la mirada del otro hay una coordenada de mi posición y de mi existencia. Y justamente como el otro me ha mirado y yo existo, puedo mirar. Ahora, ¿eso tiene atrás algún culpable? ¿Algo, digo, la no mirada de alguien influye en eso o ya nace? Lo voy a tomar porque es importante esto que vos dijiste. Si no, suena como a que si no le prestan la atención determinada a los padres, el chico puede tener este problema que yo tenía entendido que no, por eso. Lo voy a tomar porque justamente no se trata de culpabilidades ni de culpabilizar a nadie. Ahora lo vamos a continuar. Termino con algo que quería plantear. Hagan el ejercicio de mirar de cerca el ojo de un compañero. Ajá. De alguien que tengan bien a mano, ¿sí? Ajá. Acérquense lo más que puedan, sin besarse, por supuesto. Bueno, está bien. Acá y preguntan miren, si siempre dependiendo de la mirada de otro para aceptarnos. Dice, entonces, ¿siempre dependemos de la mirada de otro para aceptarnos? Esto pregunta Anto Guías Covero. Anto, bueno, ahora voy a volver con eso, Anto. Es interesante, pues justamente se relaciona con lo que Julio está planteando. Vuelvo con lo que estaba diciendo. Acérquense a los ojos del otro y van a ver que, si prestan atención, pueden ver su propia imagen en los ojos del otro. Obvio. Es decir, el ojo del otro es efectivamente un espejo y me sitúa a mí en una posición. Es decir, estoy siempre en relación, en coordenada, ¿sí?, a esa otra mirada. Ahora, retomando justamente lo que vos planteabas, Julio, no se trata de una culpabilidad de nadie. Es decir, esto son avatares de la constitución subjetiva, digamos. Es una cuestión imprevisible. No existe manera de prevenir nada de esto, ¿sí? Uno se encuentra con la problemática, en todos casos trabaja con la problemática. ¿Y es de no por se vida? Trata de la atención. ¿Es de ¿sí? por vida, digo? Se puede trabajar, por supuesto, digamos, son cuestiones a trabajar. Ajá.
pero no es una cuestión de ubicar culpabilidades ni por casualidad, sino justamente de abordar su problemática, la problemática desde sus fundamentos. Ajá. Y ver qué se puede elaborar con eso. Bien. Ahora, sigo con la lógica, ya voy a la pregunta de Antonella, que me lo vas a repetir. Pero el planteo era entonces el siguiente, digamos. Esta aceptación sin más que decía yo, es justamente la mirada del otro que te sitúa, la mirada del otro que te convoca, ¿sí? Y te instituye en el mundo. Pero tómenlo de una manera metafórica, no es una simple mirada. Es una mirada convocante, es una mirada deseante, es una mirada que transmite mucho más, ¿sí? Es una mirada que, desde el lugar de quien mira, aquello a lo que mira es deseado, ¿sí? Y justamente, desde esa posición, digamos, de quien está siendo mirado, es lo que se recibe, yo decía, prácticamente como una imposición, es esa aceptación sin más, esa aceptación sin sujeto. Y ese sujeto va a pasar a existir justamente porque ese otro lo mira de manera convocante y le dice, acá estás y este es el mundo, ¿sí? Si hay algo que caracteriza el autismo es el modo en que se relaciona con algunos pequeños objetos, no con muchos, con algunos determinados objetos, ¿sí? Y uno podría decir, el mundo está hecho de objetos. Y el hecho de que en la problemática del autismo el niño juegue con muy poco es justamente porque el mundo, podríamos decir, está oscurecido. El mundo no está iluminado por esa mirada, ¿sí? que lo debería haber instituido, ¿no? Entonces, repito esto, no existe juicio de culpabilidad bajo ningún aspecto. Son avatares, son digamos, circunstancias que se dan en la constitución subjetiva y que por supuesto es trabajable, sí. Algo que se me cruzó, la pregunta de Anto era si siempre dependemos de la mirada del otro para aceptarnos. Es un poco lo que acabas de decir. Siempre necesitamos de la mirada del otro para instituirnos en el mundo. Vamos a decirlo de otra manera, para que nos instituyan en el mundo. Es una imposición, es prácticamente una tiranía del lado del otro, ¿sí? Con sabor a ternura. O sea, pero nos instituye. Nace en una isla aislada del mundo y de la sociedad y de todo y crece como supuestamente Tarzán, vamos a poner, no sabría qué es, porque no tiene la mirada de un otro. O sea, si no está ese reflejo ante la mirada social, tampoco lo hace ser. Esa es la pregunta. Es una situación hipotética muy difícil porque habría que ver todas las, digamos, todo el contexto, toda la circunstancia. Del ser. Yo diría que ni siquiera podría sobrevivir, digamos, claro, si no hay nadie que lo asista, ¿no? Un poco complicado, pero ¿por qué no? Pero bueno, está ahí. No es, y esto para, vamos a decir así, para hacer una observación, una consideración de lo que dijo Antonella, digamos, no se trata justamente de aceptarnos, sino que se trata de que el otro nos instituye en el mundo. Okay. El otro nos sitúa en el mundo, ¿sí? Y eso que nosotros permitimos es esa aceptación sin más, es una aceptación sin sujeto, y pasamos a existir justamente porque ese otro nos instituye en el mundo. La lógica de la mirada es una cuestión mucho más que una metáfora, ¿sí? Porque efectivamente después se trasluce en esta problemática que estamos analizando, que es la del autismo, como una de las cuestiones fundamentales y estructurantes de la problemática. ¿Bien? Bien. Esto me parece que va a dar para otro programa para desarrollarlo un poco, porque me quedé pensando, yo no escucho normalmente de adultos que tengan autismo. ¿Es un problema infantil? ¿Es porque es una enfermedad que con el tiempo cambia, tiene otro nombre? Cuando uno crece y es adulto lo disimula de otra forma. ¿Cómo sería alguien retraído que o sea, porque sí escucho de muchos niños y talleres y escuelas y cosas para niños, y nunca escucho, o creo no recordar, adultos con autismo? A ver, en primer lugar diría que no es una enfermedad, ¿sí? Justamente porque me interesaría apartarme de
de la perspectiva puramente psiquiátrica, digamos, o biológica del autismo. Si uno dice que es una enfermedad, el supuesto subyacente es que es una condición genética y medicable. Y que debería tener una supuesta cura química, digamos. Y que tendría que tener una supuesta cura química. Y ahí no hablarían del sujeto, sino de un... Exactamente, hablamos justamente de un individuo enfermo, ¿no? O de un organismo enfermo. Mi manera de verlo sería justamente en relación a lo que estamos planteando con esta lógica de la aceptación, que el autismo sería una manera de habitar el mundo. Okay. ¿Sí? Una manera de habitar el mundo un tanto problemática, justamente porque lo que se pone en cuestión, o en duda, podríamos decir, es la posición del sujeto. Claro. ¿Dónde estoy si no hay una mirada que me ha instituido? Claro. ¿Dónde estoy? Y si yo no sé dónde estoy, ¿cómo podré relacionarme con el mundo y con los objetos? Perdón, entonces, ¿hay o no adultos? Sí, por supuesto, digamos. Con autismo. El tema es que cuando justamente la problemática del autismo en sus diferentes, digamos, grados, podríamos decir, claro, en sus diferentes grados, es abordable, por supuesto que sí. Digamos, yo recuerdo a un colega que me contaba, digamos, sobre un acompañamiento que estaba haciendo con un adolescente autista, y una manera de trabajar de él muy interesante era con el cuerpo del chico. Ajá. Y de esa manera él justamente quería ubicar al niño en ese mundo, claro, vamos a decir, el adolescente en ese mundo, claro, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacía? Lo saludaba y lo palmeaba excesivamente y le daba la mano y lo abrazaba. Es decir, marcaba el cuerpo y le decía, acá estás, sentí que acá estás, porque yo te estoy tocando, ¿sí? Y yo te estoy tocando, justamente le permitía de alguna manera una coordenada de existencia y de habitar el mundo, vamos a decir así, de ser en el mundo a este adolescente. Muy bien, ahí Daniela dice que una película excelente sobre autismo en adultos es Rain Man, claro. Claro, ¿no? sí, ahí tenemos un caso. Bueno, por es el único caso creo que vi. Después no recuerdo. Pero claro, como se trabaja, digamos, claro, es justamente una problemática que... Y en algún momento puede haber sido derivado a una psiquiatría, a una cuestión psiquiátrica, o sea, pueden haber sido en otras épocas tomados como personas que iban directo... Desde ya, digamos, el discurso psiquiátrico y la práctica psiquiátrica ha sido históricamente hegemónica, digamos, y nuestros discursos en general, digamos, el del psicoanálisis es un poco... ¿Por qué no se conocen tantos adultos que tienen esta problemática? Porque claro, yo no recuerdo de yo siendo joven haber escuchado tanto la palabra, y debe tener que ver con esto, con que directamente iban para una cuestión psiquiátrica y no tenían posiblemente. Bueno, hasta aquí llegamos porque tengo la tanda, 51 minutos. Ya pasaron. Javier del Ponte con su segmento de Palabra Invertida. Recordémosle a la gente. Recordamos que pueden volver a escuchar el segmento por YouTube en nuestro canal que se llama Palabra Invertida. Ahí pueden buscar los segmentos que están justamente titulados con la temática elaborada. Saludos a todos los que nos han estado siguiendo por la transmisión de Instagram, a Daniela, a Isabel y a Belén Aquino, que nos dejó desde la página de Palabra Invertida las palabras de adicción y compulsión para la semana que viene. Ok, y les recuerdo, gente, si quieren un turno con este maravilloso psicólogo psicoanalista Javier del Ponte, tomen nota. 153 66 4491, repito, 153 66 4491, lo llaman y directamente hablan con él en persona. Javi, nos encontramos el martes. Hasta la semana que viene, Julio. Gracias. Les traigo las noticias. Servicio informativo.